Bueno, vamos a analizar las variables y sus tipos en PHP. En estos programas vamos a analizar 4 tipos de datos fundamentales de los lenguajes de programación, en este caso de PHP. Estas variables de PHP son los boolean, los integers, los float y los string. Hay otros tipos más. Vamos a ver texto. Una variable de texto en PHP se crea con el signo pesos, el nombre que le van a dar a la variable, que no se puede repetir, y entre comillas dobles tiene que ir una cadena de caracteres que puede ser letras, números y símbolos. Punto y coma al final. Esto da a una variable el nombre, pesos texto, y le asigna un tipo, le asigna un valor correspondiente con este valor. El lenguaje asumirá un tipo. Pesos y el nombre, número entero, le asignamos un número sin parte fraccionaria, sin parte decimal. Y pesos número con coma, ponemos un número, el punto y a continuación los dígitos que queremos detrás de la coma. Se usa el punto como separador de los decimales, siempre punto y coma al final. Y una variable booleana puede guardar un valor del tipo true o false. En este caso, pesos presente guarda el valor true. Para imprimirla, lo imprimimos con echo, el nombre de la variable, echos pesos texto, esos pesos número entero, echo pesos número con coma y echos pesos presente. Vamos a agregarle un salto de línea después de cada echo. Y van a ver que a continuación de la impresión de cada echo, con la función var_dump vamos a imprimir esa variable para obtener más información. Este archivo se llama variables y tipos. Lo voy a ejecutar con PHP, variables y tipos. Y acá van a ver que se ejecutó. String 47 es variables de texto, el valor entre comillas. Esto tiene 47 caracteres. El 99 es de tipo entero. El 3.141516 es del tipo float. Y esta impresión de 1 corresponde con el true y es del tipo bool. La función var_dump nos permite distinguir el tipo de dato que una variable tiene guardado adentro. En el lenguaje PHP y en otros tantos lenguajes, las variables son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Aquí hay 4 variables que se llaman texto, pero una es texto todo en minúsculas, otra es texto todo en mayúsculas, en una es texto con la T primera en mayúscula y la otra tiene una minúscula, una mayúscula, una minúscula, una mayúscula. Estas 4 variables son 4 variables distintas, por más que como personas entendamos de que el nombre representa una misma palabra. Para el lenguaje de programación son 4 variables distintas. Una tiene un mensaje, otra tiene otro mensaje, otra tiene otro mensaje, otra tiene otro mensaje, y acá se imprimen 4 mensajes distintos. Entonces las variables hay que respetar sus mayúsculas y sus minúsculas. Decimos que declaramos una variable cuando le damos un nombre y un tipo. En el caso de PHP las variables son débilmente tipadas, entonces cuando las creemos no es necesario darles un tipo y darles un valor. Dado que tenemos la variable num creada en la línea 8, en la línea 9 le podemos asignar un valor. Cuando le asignamos un valor por primera vez, decimos que a esa variable la estamos inicializando. Si definimos una variable, lo que queremos decir es que la estamos declarando, le estamos dando un nombre y un tipo, y a la vez, le estamos dando un valor. Entonces, darle un nombre, un tipo y un valor es definir una variable. Acá se declara la variable num, acá se inicializa la variable num y acá se define la variable num1. Se le da un nombre, un tipo y un valor. Vamos a correr el ejemplo. Simplemente mostrar el contenido. Nuestras variables siempre se ubican en la memoria RAM. Cuando declaramos una variable, eso lo único que hace es reservar un espacio en memoria. En este rectángulo o en esta columna, yo dibujé en forma de columna la memoria RAM. Cuando declaramos la variable num, eso lo que hace es reservar un espacio. A partir de ese momento, ese programa ocupa un espacio en la memoria RAM a la hora de ejecutarse, que no está disponible para ningún otro programa, solo para este. Cuando definimos una variable, estamos dándole un nombre, un tipo y un valor inicial. Entonces, num1 ocupa un espacio en la memoria y tiene un valor inicial, el 999. Cuando una variable declarada la inicialicemos o le demos un valor por primera vez, si bien ese espacio ya se está ocupando, lo único que hicimos en ese entonces sería darle un valor a ese espacio que ya fue reservado para este programa. Siempre es una buena práctica a la hora de declarar una variable, darle un valor inicial para evitar problemas en el futuro.
A continuación les voy a dejar un video sobre los tipos de variables que existen en el lenguaje C. Dado que el lenguaje PHP es un lenguaje débilmente tipado y uno puede tener cierta flexibilidad a la hora del tipo de variable que está guardando o el contenido que guarda una variable, en las materias introductorias de programación, donde el lenguaje que enseño es débilmente tipado, les muestro el tipo de variables que existen en el lenguaje C, que es fuertemente tipado. Así que a continuación vamos a ver este video juntos. Hola, en este video vamos a analizar los tipos de datos más comunes en C y el tamaño que ocupan en la memoria RAM, comparando en 32 y en 64 bits. Bueno, el tipo de variable de char lo usamos para, obviamente, caracteres. Pueden ser números, pueden ser letras en mayúscula, pueden ser caracteres especiales. Cada uno de ellos, cualquiera sea que estemos guardando, uno solo, va a ocupar siempre el mismo tamaño. Un short, un int, bueno, para guardar números, ¿no? El short y el int. El unsigned int, que es un entero pero que no tiene signo. O sea, en una variable entera podríamos guardar números positivos. Podríamos guardar números negativos. Obviamente podríamos guardar el 0 también. En una variable unsigned es como si guardáramos números siempre positivos o que no tienen signo, como lo quieran pensar. Long, enteros más largos. Float, números que pueden tener coma, 23,13. Algo interesante para pensar sería, bueno, si yo quiero guardar pi, ¿cuántos decimales de pi puedo poner en la computadora? Bueno, es finito. Es decir, va a haber una máxima cantidad de decimales que me entren después de la coma, o una máxima cantidad de dígitos que me entren como parte entera. Esto vale para cualquier variable, ¿verdad? Bueno, los double, los long double, un array de enteros que tiene 20 enteros asociados con un mismo nombre, que se llama array, un puntero entero que se llama ptr y que está guardando la dirección de memoria del array. Entonces, a continuación vamos a imprimir cuál es el tamaño de las variables y de sus tipos. Si observan este printf, siempre todas las filas tienen la misma estructura. Size of C, C sería la variable char, un espacio de tabulación con contra barra T, y size of char sería el tamaño de un char. Vamos a hacer una pequeña aclaración. Mi computadora en la cual yo estoy corriendo, con el comando lscpu, les puede dar datos sobre su microprocesador. Es un micro que tiene arquitectura Intel, es de 64 bits. Y bueno, como funciona la arquitectura, es capaz de funcionar tanto en 32 como en 64 bits. Mi sistema operativo es de 64 bits y corre sobre un microprocesador de 64 bits. Hecha esta aclaración, le voy a proponer compilar y ejecutar para 32 bits y para 64 bits el mismo programa. Para compilar para 64 bits no hay que hacer nada porque mi GCC está instalado sobre un sistema operativo de 64 bits. Entonces por defecto siempre va a compilar para 64 bits. Por otro lado, si quisiera comparar para ver cómo funciona el 32 bits, tendría que compilar para 32 bits, estando en una máquina de 64. Eso se hace con la directiva del compilador -m32. De esa forma puedo decirle que el binario que me genere, vamos a verificarlo, el binario que me genere me lo genere para 32. Entonces, si con el comando file chequeamos el binario de 32, me dice que es un LF 32 bits. Si chequeamos el binario de 64, me dice que es un LF 64 bits. O sea que tengo un binario de 64 bits que se llama eje 64 y tengo un binario que se llama eje 32 que es de 32 bits. Voy a correr el programa en los dos y vamos a analizar las similitudes y diferencias. El tamaño de la variable char es 1, del short es 2, del int es 4, siempre todas estas medidas recuerden que están
en bytes, ¿sí? Sizeof devuelve el valor en bytes, o sea, grupos de 8 bits. Bueno, el entero sin signo tiene el mismo tamaño que el entero con signo. La diferencia va a ser de que al no utilizar el bit de signo, o el bit que se pierde para representar el signo, que es complemento 2, ahora se gana para la magnitud, o sea que se puede representar el doble de números. El largo, el flotante, el double largo, el array. ¿Se acuerdan que era un array de 20 enteros? 20 por el tamaño entero, 4, o sea 80 bytes. Y el puntero a entero, que en realidad cualquier puntero tendría el mismo tamaño, es de 8 bytes. ¿Por qué? Porque estamos en una máquina de 64. Por otro lado, el programa compilado para 32, si comparamos esto último, van a ver de que el puntero entero tiene 4 bytes. O sea que los punteros en una máquina de 32 siempre van a tener 4 bytes y los punteros en una máquina de 64 siempre van a tener 8 bytes. Eso es independientemente del tipo de variable que ese puntero apunte. Todos los punteros siempre tienen el mismo tamaño. En 64, 8, en 32, 4. Comparemos los tipos de datos y sus tamaños. El char tiene el mismo tamaño. El short, el mismo. El int, el mismo. El entero sin signo, el mismo. El long, en 64 bits, tiene 8. En 32 tiene 4. El float tiene lo mismo los dos, 4. El double tiene 8, lo mismo los dos. Y el long double, en 64 tiene 16 y en 32 tiene 12. Estos son los tamaños que tenemos en el lenguaje C cuando compilamos con el GCC para Linux en máquinas de 32 o 64 bits de arquitectura Intel. Según para qué microprocesador o microcontrolador uno compile y qué compilador esté usando, estos tamaños podrían variar. Lo importante sería saber eso, más allá de cuáles son los tamaños de memoria. Quizás eso sería más para un examen. El saber el tamaño, saber que el tamaño podría cambiar, es algo que yo tengo que saber cuando programo, porque en función de ese tamaño es la memoria que voy a tener que usar. No obstante, con la directiva o con la función sizeof y el tipo de dato que use, o sizeof y el tipo de variable, sizeof y la variable que use, o sizeof o el tipo de esa variable, yo puedo saber cuál es el tamaño. Y eso lo puedo utilizar para reservar memoria mientras mi programa corre, o para dimensionar las cosas de mi programa, arrays, lo que precise. Bueno, hasta el próximo video.